Muy bien, antes de continuar con los temas navideños, déjenme terminar el capítulo 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos 19 hasta el final de la carta, hasta el versículo 17. Escuchen lo que nos dice Pablo en esta porción de la palabra de Dios. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganarlos a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, esta es tu palabra. Tú nos dices, de hecho, en tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Ayúdanos a aferrarnos a ella y que tu Espíritu Santo la guarde en nuestro corazón, en nuestra conciencia y nos fortalezca para obedecerla, para cumplir tus mandamientos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No estoy seguro si es solo por las redes sociales, pero el tema de la libertad es un tema que creo que se ha vuelto bastante importante últimamente. Y algunos piensan que la religión es el enemigo número uno de la libertad. No es que vas a la iglesia y no te dejan hacer nada. Sin embargo, cuando vemos la libertad como un fin, lo único que pasa es que nos volvemos esclavos de algo más, de otra manera quizá, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. Pero piensen en esto, ¿cuántos de nosotros usamos la libertad que tenemos? ¿Cuántos hablamos de la libertad que tenemos para servir a otros? Casi nadie piensa así. Cuando hacemos cosas buenas, las hacemos para equilibrar la balanza moral. Bueno, no soy tan bueno, pero si hago cosas buenas, mira, estoy ahí equilibrado, ni bueno ni malo, ¿no? Pero hoy en día, cuando se habla de ser libres, se habla de ser libres para hacer lo que queremos o para ser lo que queremos. Casi siempre tiene que ver con eso, tiene que ver con nosotros. No ser libres para ayudar a los demás. Y hay muchas cosas que podemos decir acerca de la libertad, pero en esta sección de la carta, Pablo nos muestra cómo la libertad que trae el Evangelio hace algo en la vida del creyente. ¿Qué hace esta libertad que Dios nos da? Dios nos hace libres a través del Evangelio por la obra de su Hijo Jesucristo. Éramos esclavos del pecado, dice Pablo en otra de sus cartas. Aun cuando queremos hacer lo bueno, no lo hacemos.
Pero Dios nos da el poder de hacer las cosas buenas. ¿Cómo? Dándonos libertad a través del Evangelio, a través de la obra de Jesucristo. Y por eso, porque Dios nos ha hecho libres, nos da libertad, debemos usar esta libertad para beneficio de otros. Este pasaje nos presenta 3 aspectos del ministerio de Pablo que todos debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque son un modelo para todo cristiano que quiere ser fiel a Dios, con la libertad que Dios nos ha dado, con la libertad que Dios le ha dado. Para estos 3 aspectos vamos a llamarle la estrategia al primero, el propósito es el segundo, ¿para qué Pablo hace eso? Y por último, el compromiso que requiere el ministerio de Pablo. La estrategia, el propósito y el compromiso. Vean, en esta segunda mitad de la carta, Pablo continúa su defensa contra quienes lo critican. ¿Se acuerdan? Así comenzó Pablo el capítulo, ¿no? Él está defendiéndose de quienes lo critican. Pero en esta ocasión ya no habla de los derechos y obligaciones que tiene el pastor o que tiene la iglesia, ¿no? En esta ocasión habla de cómo se ve, cómo se vio su ministerio. En otras palabras, podríamos decir que Pablo habla de la estrategia que él usa para compartir el evangelio a todo el mundo. Escuchen lo que dice el versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Ahí lo tienen. Este versículo 19, es la estrategia de Pablo. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. La estrategia de Pablo es servir a todos sin prejuicios. Y Pablo va a mencionar 3 grupos de personas, los versículos 20 al 22. Va a hablar de judíos, va a hablar de personas que no eran judías o gentiles, y va a hablar de, nada más los menciona de esta manera, los débiles, los judíos, los gentiles y los débiles. Y Pablo dice que se vuelve como cada uno de estos grupos de personas con un fin en particular. Y ahorita vamos a hablar de este fin. Por lo pronto quiero que veamos que Pablo no desecha todo lo que estos grupos son, todo lo que estos grupos hacen, la forma en la que estos grupos de personas viven. Vean el versículo 20. Entre los judíos me volví judío, dice Pablo. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Ahora, los judíos y los que viven bajo la ley son el mismo grupo de personas. Es un paralelo. Simplemente Pablo está haciendo un énfasis aquí. Lo interesante es a qué se refiere Pablo al decir entre los judíos me volví judío. Pablo ya era un judío. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que se volvió judío? Bueno, es verdad que Pablo ya era un judío, pero desde que él se encontró con Jesús, Pablo era un nuevo judío. Los judíos pensaban que su salvación, la salvación que Dios iba a traer, la salvación que Dios les iba a dar, dependía de su desempeño. ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tan obedientes somos a la ley de Moisés, a la ley que Dios nos dio? Eso significa vivir bajo la ley. A eso se refiere esta frase. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de lo que Pablo está diciendo? Se volvió, entre los judíos se volvió judío. ¿Está diciendo Pablo que volvió a creer que la salvación dependía de la obediencia? No. Más bien, Pablo vivió como los judíos en este sentido. Aunque Pablo lo dice bien claramente, ya no vivía bajo la ley, Pablo
siguió las tradiciones, muchas tradiciones de los judíos. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 3. Están hablando ahí, Lucas, el autor de Hechos, está hablando de Timoteo, un compañero de Pablo, compañero misionero de Pablo. Y esto es lo que dice de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. ¿A quién? A Timoteo. ¿Por qué? Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó. Más adelante, 2 capítulos más adelante en Hechos, capítulo 18, versículo 18, dice que Pablo se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Estas dos cosas, la circuncisión y el raparse la cabeza a causa de un voto, a causa de una promesa, eran costumbres judías. Pablo sabe que estas costumbres no aportan nada para su salvación, pero aún así las sigue. ¿Por qué? Porque él sabe lo importante que son para los judíos. Estos no aportan nada para su salvación, pero tampoco son un pecado. Tampoco lo van a mantener lejos de la salvación. Así que Pablo simplemente sigue las tradiciones de los judíos. Pablo sabe qué tan importante es esto para los judíos. Y lo mismo hizo Pablo con los que no eran judíos. En el versículo 21, Pablo habla de otro grupo de personas. Habla de los que no tenían la ley. Ahora, ¿quién es este grupo de personas que no tenían la ley? Pues gentiles, ¿no? Y ellos no tenían la ley simplemente porque no tenían el Antiguo Testamento, porque no eran parte del pueblo judío, ¿no? Y cuando Pablo estaba con este otro grupo de personas, Pablo no seguía las tradiciones judías, no seguía las leyes ceremoniales, no seguía la circuncisión, no tenía que pedirles que se circuncidaran, no seguía las leyes respecto a los alimentos, era libre para consumir cualquier alimento, y no seguía muchas fiestas judías. Al decir, cuando Pablo dice que se volvió como los que están sin ley, Pablo no quiere decir que él desobedeció a Dios. Vean lo que dice el versículo 21. Él se volvió como los que están sin ley, los que no tienen la ley, pero, dice el versículo 21, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Pablo dejó las costumbres de los judíos cuando estaba con los gentiles, pero Pablo no imitó las costumbres de los gentiles que ofendían a Dios. Vean, no debemos usar esta enseñanza como muchos he escuchado que lo hacen. Muchos agarran este pasaje y justifican conductas que Dios no aprueba o que están ahí en la rayita. No está muy claro. Mira lo que hizo Pablo. Él se volvió todo para todos. Pero no debemos usar la enseñanza de Pablo aquí para justificar algo que Dios no aprueba. Por ejemplo, no tengo que volverme un borracho para ganarme a los borrachos. Pecar para ganarnos a alguien no es una buena estrategia. Eso echa a perder el mensaje del evangelio. Mira cómo viven, ¿no? Eso no es lo que hace Pablo aquí. El mismo Jesús era considerado amigo de pecadores. Pero la Biblia dice que no hubo pecado alguno en él. Y vean, el último grupo de personas, el tercer grupo de personas del que Pablo habla, los débiles. De hecho, confirma esto y nos enseña algo más. Aunque Pablo no explica quiénes son los débiles, a quién se refiere con los débiles, por el contexto podemos inferir que los débiles son cristianos con problemas de conciencia, capítulo 8, que vimos hace un rato, ¿no?
personas que tenían problemas por consumir alimentos que fueron sacrificados a los ídolos, pero también son personas que tienen poco. Las personas que tienen menos materialmente hablando. Si se acuerdan, en el capítulo 8, Pablo exhorta a los cristianos más fuertes, a los que saben, a no hacer caer a los hermanos débiles. Pero no nada más por ello, dice, para que ustedes no estén pecando, ustedes los fuertes, ustedes los que saben, si hacen caer a alguien más, están pecando. Entonces Pablo los exhorta a no pecar de esta manera. Así que sea lo que Pablo hiciera, ¿verdad? Signifique lo que signifique, que Pablo se volvía como este grupo para ganarse a la gente, no tiene nada que ver con pecar, no tiene nada que ver con hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Pablo no pecaba para identificarse con la gente y que luego la gente lo escuchará. Sí, mira, pues sí, él dice que somos pecadores y él también es un pecador, así voy a seguir a Pablo. No. De hecho, este último grupo de personas deja bien claro lo que significa que Pablo se volvía como este grupo de personas al que quería alcanzar, al que Pablo estaba tratando de ganarse. Y a los débiles, en este caso dijimos que además de los cristianos de conciencia débil, también eran las personas que estaban en la parte baja del escalafón social. Ahora pensemos en todo lo que está haciendo Pablo. La primera mitad del capítulo 19, Pablo le dice a la iglesia cuáles son sus derechos. Él tiene derecho a ser sostenido por la iglesia, dice. O nada más yo tengo derecho a trabajar, a tener un trabajo extra. Vean, Pablo tenía un trabajo para sostenerse, no recibía nada de la iglesia. Y Pablo deja claro que no le está pidiendo nada a la iglesia. Y el trabajo que Pablo tenía era un trabajo que mucha gente consideraba de segunda clase. Era un trabajo manual, hacía tiendas de campaña. Y este era el principal medio de sustento para Pablo. Pablo se estaba identificando con los más pobres. Yo trabajo con mis manos. Pero además de esto, vean, los expertos dicen que los estudios de Pablo eran probablemente equivalentes a un doctorado de hoy en día, ¿verdad? A un experto, no a un médico, sino a alguien que es experto en un área. Entonces tenemos a Pablo, que era un maestro judío, un rabino, con este título, y está trabajando con sus manos para servirle a gente a la que nadie le importaba. Esa es la estrategia de Pablo. Servir a todos sin discriminar a nadie, servir incluso a los que nadie sirve. Así es como Pablo usa la libertad que Dios le da. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hace Pablo todo eso? Así que hablemos por un momento del propósito. Podríamos pensar, ¿no? En primera instancia, pareciera que Pablo quiere quedar bien con todos. Se volvió judío entre los judíos, se volvió como los que no tienen ley entre los que no eran judíos, y se volvió débil entre los débiles. Alguien podría pararse desde acá y ver a Pablo y decir, este Pablo es un hipócrita, mira cómo cambia su forma de ser, de actuar según con el grupo que esté. ¿Por qué cambiar su manera de comportarse? Bueno, si alguien piensa así, esta es la primera idea que debe quitarse de la cabeza. Porque Pablo no está intentando quedar bien con todos. De hecho, en el primer capítulo de la carta, Pablo confronta a los judíos y a los no judíos, a los gentiles. Los judíos, que eran los pueblos, las personas que conocían a Dios del Antiguo Testamento, ellos decían, queremos ver el poder de Dios.
Y los gentiles decían, no, nosotros queremos escuchar la sabiduría de Dios. Y Pablo les dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y les dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Básicamente, Pablo está diciendo que los cristianos somos insensatos y somos débiles. Si Pablo quisiera quedar bien con la gente, si quisiera ganarse nuevos adeptos, nunca diría esto. Torpes, débiles. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, se trata tal vez de una situación donde digamos, bueno, el fin justifica los medios. ¿Qué vamos a lograr con esto? Voy a lograr algo muy bueno, entonces no importa cómo lo haga. Escuchen lo que dice el versículo 22, la segunda parte del versículo 22. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Muchos lo ven así. El fin justifica los medios. Y quienes lo entienden así, tienden a interpretar este pasaje viendo a un Pablo al que no le importa pecar un poco mientras la gente conozca el Evangelio. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, ni está haciendo, lo acabamos de recordar. Pablo está tratando de identificarse con las personas. ¿Cómo lo hace? Toma lo bueno, algo bueno de su cultura, y lo usa. Toma algo bueno de los judíos, toma algo bueno de los gentiles, toma algo bueno de los débiles, y lo usa para apuntarlos al Evangelio, para apuntarlos a la obra de Jesucristo. Vean, en el caso de los judíos, ellos tenían al verdadero Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que hizo todas las cosas. Y Dios le dio a su pueblo leyes que eran buenas. Sin embargo, estas leyes no eran capaces de salvar al pueblo. No eran capaces por dos razones. Primero, nadie, 0 personas, podía cumplirlas perfectamente. Y en segundo lugar, estas leyes lo que hacen es mostrar lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en el corazón no es bueno. Piensen cuando Dios le da la ley a su pueblo después de rescatarlos de Egipto. De hecho, Dios les dice: yo soy tu Dios, yo te saqué de allá, y porque te saqué de allá, entonces te pido que vivas de esta manera. Pero ¿cómo vivió el pueblo? Se le olvidaba que Dios existía. Se le olvidaba quién era Dios. Lo desobedecían. Pero en el caso de los cristianos de conciencia débil, muchos de estos cristianos eran gentiles, tenían un trasfondo pagano, donde adoraban a muchos dioses. Entonces, su intención al no participar de estos alimentos que fueron sacrificados a los ídolos era buena. No queremos hacer lo mismo que veníamos haciendo siempre. Y Pablo toma esta buena intención y la respeta, pero también aprovecha la oportunidad para enseñarles lo que verdaderamente sucede. Que estos dioses a los que adoraban no son nada. Que todo viene de Dios, que todo es de Dios, y que si le tomamos y consumimos y participamos reconociendo esto, de quién vienen todas las cosas, no tienen nada de malo. Pero aunque no lo vemos aquí en la carta, aunque no lo vemos aquí en el pasaje, Pablo hizo lo mismo con los que no tenían la ley, es decir, con los gentiles. Nuevamente, el libro de Hechos
nos ayuda a entenderlo de esta manera. El capítulo 17 de Hechos nos narra una visita que Pablo hace a la ciudad de Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, él ve que tenían un montón de altares por todos lados, pero vio un altar que estaba vacío, un altar que decía al Dios desconocido. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos si llegáramos a un lugar donde la gente hiciera cosas bien diferentes a las que hacemos nosotros? Vean lo que hizo Pablo. Él vio todos estos altares por todos lados, vio este altar que estaba vacío, al Dios desconocido, y Pablo usó eso para hablarles del único Dios verdadero. Dios toma lo bueno de la cultura, la rectitud moral en el caso de los judíos, la conciencia en el caso de los gentiles convertidos al cristianismo y la espiritualidad en general de la gente, de los gentiles. Lo aprovecha para compartirles el evangelio. Ahora, el mensaje de Pablo es el evangelio. Pero este mensaje no es solamente algo novedoso, no es solamente algo teórico, es tan real que él, siendo libre, así comienza esta sección, aunque soy libre respecto a todos, de todos se hizo esclavo. Pablo, el doctor, sirviéndole a los que no tienen nada. Ahora, Pablo sabe que él no puede salvar a nadie. Él es solamente el instrumento de Dios, pero él no quiere ser un estorbo. Si hay algo que Dios no condena, ¿quién es Pablo o quiénes somos nosotros para hacerlo, para condenarlo? Creo que sería bueno si hacemos este ejercicio como iglesia y en lo individual. Vean, como cristianos siempre estamos analizando todo y es bueno, estamos evaluando todo, es bueno, pero tendemos a siempre criticar todo lo que pasa en el mundo, a criticar todo lo que vemos en la cultura que nos rodea. Pero ¿qué cosas buenas hay? ¿Qué cosas buenas hay en el mundo? ¿Qué cosas buenas hay en la cultura que nos rodea? ¿Qué cosas podemos aprovechar para luego compartir el evangelio? ¿Cómo lo hace Pablo? Porque parte de la vida cristiana es el deseo de que otros conozcan al verdadero Dios. Vean, aquí Pablo no busca nada para sí mismo. En la primera mitad del capítulo ya vimos, Pablo no le pide nada a la iglesia. No le pide nada a nadie. Él está haciendo esto por el gozo de ver que otros se salven, que otros lleguen a este conocimiento salvador de Jesucristo. Nuevamente, piénsenlo, así usa Pablo la libertad que Dios le da. Si somos cristianos, somos libres, pero al mismo tiempo deseamos y hacemos lo posible para que otros vengan a este conocimiento salvador de Jesucristo. No de ya no, a ver, vente, vamos a conocer juntos a Jesús, lo que Él hizo, lo que Él espera de nosotros. Y esto nos trae a nuestro tercer y último punto. El compromiso que se requiere para usar la libertad que Dios nos ha dado para el beneficio de otros. ¿Cuál es este compromiso? Vean, los últimos versículos del pasaje, versículos 24 al 27, Pablo usa dos ejemplos que tienen que ver con competencias deportivas. Dos ejemplos que tienen que ver con competencias deportivas. Esto nos dice que los corintios, ellos estaban familiarizados con los Juegos Olímpicos. De hecho, si ven un mapa, la ciudad de Corinto no está muy lejos de Grecia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos.
aproximadamente unos 60 kilómetros. Claro, tenían que ir en barco, pero no estaban muy lejos, ¿no? Y de hecho, había otro evento deportivo más cerca de la ciudad de Corinto, como unos 10 kilómetros. Y en esta ciudad, cada 2 años se celebraba un evento deportivo. Así que Pablo no está hablando un lenguaje extraño para los corintios. Los corintios están familiarizados con los deportes, con los deportistas y con el entrenamiento al que los deportistas se someten. Los han visto entrenar, los han visto sudar, ¿no? Y Pablo está diciendo que la vida cristiana es como una carrera. Esto es bien importante, porque muchos de nosotros tendemos a pensar que porque estamos haciendo algo bueno, que porque estamos sacrificando un poquito de nosotros, nuestra libertad, nuestros recursos, lo que sea, para servir a alguien más, entonces las cosas van a ser fáciles. Entonces estoy haciendo lo que Dios quiere, entonces Dios me tiene que ayudar y entonces va a ser bien fácil. Que no vamos a tener mayores complicaciones, a lo mejor un retraso, pero nada va a ser tan difícil porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Pero escuchen lo que dice Pablo. Versículo 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. El solo hecho de hablar de una competencia ya nos dice que se requiere de un esfuerzo. Y en el siguiente versículo, en el versículo 25, Pablo utiliza una palabra bien interesante en el lenguaje original. Esto dice el versículo 25: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Algunas traducciones, en lugar de decir todos los deportistas, dicen todos los atletas. Pero la palabra que aquí es traducida como deportista es la palabra griega agonizomai. Ahora, ¿a qué le suena agonizomai? De aquí viene nuestra palabra agonizar. Entonces vean, literalmente, un deportista o un atleta es alguien que agoniza, alguien que lucha. Y cualquiera que haya practicado un deporte sabe de lo que Pablo está hablando. Es hacer esa última serie de repeticiones que... la última repetición, lo que ya no quieres hacer, la que te duele, es eso. Tal vez nunca has practicado ningún deporte, tal vez no has hecho ejercicio, pero aún así sabes de lo que Pablo está hablando. Porque te bastó esa única vez que dijiste, voy a hacer ejercicio, y comenzaste, inmediatamente dijiste, esto no es para mí. Sabes el esfuerzo que se requiere, que es una agonía, que es una tortura, por eso no lo haces. Y si de plano no tienes idea de qué significa esto, déjame te doy otro ejemplo. Tienes una oportunidad delante de ti para crecer profesionalmente. Pero esta oportunidad depende de un examen. Acreditas este examen y tu vida cambia para siempre. No va a volver a ser igual. ¿Qué haces? Solo un tonto no aprovecharía la oportunidad. Lo peor que puede pasar es quedarte como estás. Pero si te esfuerzas, si le echas todas las ganas del mundo, por un mes quizá, no sé, te la pasas estudiando día y noche y acreditas ese examen, tu vida cambia. ¿Quién no haría eso? Claro que te esfuerzas, claro que le echas las ganas necesarias para que tu vida cambie. De eso está hablando Pablo. Así es la vida cristiana.
Es como una carrera, no como una carrera de velocidad, como un maratón. Así que necesitamos modular nuestro paso. Pero es una carrera. Pero vean, la vida cristiana nos ofrece algo que una competencia deportiva, algo que el crecimiento profesional no puede, algo que no se acaba, algo que dura para siempre. Nuestros logros, los títulos tienen una fecha de expiración. Un día nadie se va a acordar de ellos y de nosotros menos. Ves tus nietos y los alcanzas a ver, tus bisnietos, ¿y quién era ese hombre? ¿No? Pero si usamos nuestra libertad para servir a otros, con la esperanza de que algunos se salven, nuestro legado vivirá por siempre. Nos vamos a encontrar a estas personas en la eternidad. Esa es la libertad que salva. La libertad que usamos para servir a otros con el fin de que otros conozcan a Dios. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que porque nos sacrificamos nosotros, que porque sacrificamos nuestra libertad, Dios nos va a salvar a nosotros. Somos salvos por gracia, pero porque vivimos de esta manera, es posible que algunos otros se salven. Ahora yo sé que algunos nos vamos a preguntar, bueno, ¿y quién vive así? O sea, ¿realmente es posible vivir de esta manera, siendo libre y hacerte esclavo de alguien más, vivir para alguien más, servir a alguien más todo el tiempo? Y la respuesta es sí. Los papás están obligados por el Estado a proveer para sus hijos. Pero los buenos padres nunca son obligados a darles cosas buenas a sus hijos. ¿A poco sí? Los buenos padres no se sienten obligados a servirles a sus hijos. Lo hacen con gusto, lo hacen por amor. A los buenos padres no les importa privarse de algo para darles a sus hijos. Así que lo tienen, sí es posible. Bueno, y ahora que sabemos que sí es posible, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para tú y yo usar nuestra libertad, la libertad que Dios nos da, para beneficio de los demás? Porque es fácil hacerlo con los hijos, pero con los demás que ni conocemos, que nos van a agradecer tal vez. La respuesta es así. ¿Cómo le hacemos para usar la libertad que Dios nos da para el beneficio de los demás? Solamente viendo al Padre amoroso que no tenía por qué ofrecer a su único hijo en sacrificio por nosotros, para perdonarnos, para que si creemos en Él, adoptarnos como a sus hijos. Pero aún así lo hizo. Viendo al Hijo que no tenía, siendo Dios, no tenía por qué rebajarse y venir a servirnos, a lavarle los pies a sus discípulos, pero aún así lo hizo. Y dio su vida en una cruz, no porque éramos buenos, no porque lo merecíamos, sino para salvarnos. Si en nuestra mente todavía ronda la idea, bueno, ¿de qué nos sirve la libertad entonces? Es porque tenemos la idea equivocada acerca de la libertad. Un filósofo francés, Montesquieu, dijo lo siguiente, dice: la libertad consiste en poder hacer lo que se debe. Esa es la verdadera libertad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Si lo haces, eres verdaderamente libre. Otro filósofo también francés, Michel de Montaigne, dijo: la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Para hacer lo que sabemos que debemos hacer, necesitamos dominio propio. Pero escuchen, si Dios
nos ofreció a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Tú y yo sabemos lo que debemos hacer. Debemos corresponder el gran amor que Dios nos tuvo al enviar a su Hijo Jesús. Y parte de la maravilla de la obra del Hijo, de la obra de Jesucristo, es que Él, en su muerte, ahí en la cruz, derrotó el pecado y la muerte. Y si creo en Él, ese mismo poder con el que derrotó el pecado y la muerte es mío. Y si ese poder es mío, entonces puedo hacer lo que sé que debo hacer. Corresponder a su amor. Servirle a Él y servirle a otros. La otra parte de la maravilla de la obra de Jesús es que Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y esto significa que si confío en Él, no necesito preocuparme por las cosas que no consiga en esta vida, porque viene otra, mucho mejor, viene una vida perfecta. Y no necesito tenerle miedo a los demás. Es que si les sirvo y si se aprovechan de mí, se aprovecharon de Jesús, terminó en una cruz. Pero el tercer día se levantó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso. Y esta es la misma promesa que Él nos hace a nosotros. Vamos a prepararnos para participar de esta promesa, de este recordatorio que Él nos dejó, para unirnos con Él de una manera especial a través de la Santa Cena. La mesa del Señor es un privilegio reservado para aquellos que han sido recibidos en esta o en cualquier otra iglesia como miembros, ¿verdad? Cualquier otra iglesia cristiana, eres miembro, eres bien recibido en la mesa. Es para los que reconocen que no son dignos